lo que nos ha dejado este fin de semana, que también es otro fin de semana trágico y de dolor para nuestro país, ¿no? Siguen ocurriendo balaceras, siguen ocurriendo enfrentamientos entre grupos ilegalmente armados que tienen en zozobra a nuestro país y a determinados cantones o sectores, regiones del Ecuador, ¿no? En las últimas 2 semanas hemos visto por lo menos 2 balaceras en Yaguachi, ¿no? En la provincia del Guayas. Tengo entendido que en el último fin de semana volvió a ocurrir algo parecido. Y ahí hay que preguntarnos, bueno, finalmente, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para tratar de solucionar estos problemas de la inseguridad? Parece que muy poco, ¿no? Y parece que tampoco el gobierno se está tomando con la seriedad que corresponde estos problemas, porque como ustedes le escuchaban al profe y le venía también escuchando, las imprecisiones y los errores terminan siendo groseros, ¿no? Este último que cita el profe, y quisiera, yo no quiero repetir, va en el video del prompter, porque me parece además que es, eso está bueno para la burla en redes sociales, está buenísimo, ¿no? Porque pasamos del no hay el texto para al no hay el prompter, ¿no? Pero si tenemos la parte en la que se refiere al tema de la policía Verónica Songor, me parece que eso, si lo tienes, suéltalo. Están llegando. Hoy en la madrugada fue atacado un UPC y han asesinado a una joven policía de 24 años de edad. Que Dios la tenga en su gloria. Pero a esta hora de la noche han sido ya capturados 13 personas involucradas con semejante asesinato. Siete de la mañana con 11 minutos. Bueno, el presidente en su discurso comete un error realmente grosero, y es prácticamente anunciar el deceso, la muerte, el fallecimiento de esta joven policía, mujer además, que fuera cobardemente atacada la madrugada del domingo, mientras se encontraba de turno en la unidad de policía comunitaria de Nueva Prosperina en Guayaquil. El presidente ha dicho que son 13 las personas detenidas, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley y que se haga justicia. Y creo que ahora mismo los ecuatorianos tenemos que estar rogando porque Verónica pueda ganar esta batalla para permanecer con vida, ¿no? Pero ustedes habrán escuchado y habrán sentido probablemente el mismo nivel de indignación que seguramente sintió la familia de Verónica al escucharle al presidente Lasso en el discurso durante la sesión solemne por el 9 de octubre decir que Verónica había muerto, ¿no? Cuando ella está ahora mismo en una dura pelea por salvar su vida. Pero este episodio probablemente es uno más que hay que seguir aumentando a la lista de ya continuos y frecuentes errores presidenciales. Pero por la gravedad del problema y por la gravedad del tema, en particular cobra otro tipo de sabor, ¿no? Y en este caso nos deja un sabor realmente amargo, tomar en cuenta de que el presidente Lasso está mal informado, y yo no sé si esto tenga que ver ya con un asunto de asesoramiento, no sé, pero que el primer mandatario, que el jefe de Estado, que el presidente de la República, quien tiene en sus manos el destino de este país, no sepa y no tenga y no cuente con información de primera mano de lo que pasa con un asunto tan importante como
creo que nos deja muchas cosas que pensar a los ecuatorianos, ¿no? Es realmente doloroso lo que estamos viviendo como país, y digo, lo que vemos es un presidente absolutamente desconectado, un presidente que luce a ratos con una actitud absolutamente que me importista de lo que está sucediendo en este país, mientras los ecuatorianos estamos en zozobra, ¿no? Mientras los ecuatorianos cada vez procuramos cuidarnos más porque no sabemos si es que vamos a regresar nuevamente a casa. Yo he leído en los últimos días, y esto a propósito de algo que me pasó ayer, he leído a muchas personas, sobre todo mujeres, que dicen que ahora, imagínense, cuando salen a hacer alguna diligencia, alguna gestión o a trabajar, dejan su teléfono o su cartera en su casa o en su oficina porque no pueden salir con ninguno de esos artículos por miedo a que les roben. O sea, a ese nivel de inseguridad hemos llegado. Ayer en la carretera, mientras parábamos a tomarnos una taza de café, yo la verdad es que me sentí un rato en que me sentí realmente inseguro, incómodo. Ya no es la misma sensación que teníamos antes, no poder parar a llenar el tanque de combustible del vehículo, a tomarte una botella de agua, un café, lo que sea, en cualquier carretera del país, y no tener esa sensación de temor de que algo va a pasar. Bueno, ayer me pasó. O sea, me sentí realmente incómodo. Tampoco es que era la 1 de la mañana, a la medianoche, eran las 20 horas. Y el presidente, claro, él no va a sentir nunca eso porque él no vive la cotidianidad como ustedes o como nosotros, ¿no? Y su equipo de trabajo parece que tampoco. Entonces, vean ustedes, por acá Sandrita Durán dice, pensé que era la única que dejaba mi celular en casa. No, Sandrita, hay un montón de personas que dicen, yo ya no salgo ni con mi computadora, ni con mi cartera, ni con el celular, dejo todo en casa o en oficina porque tengo miedo. Acá hace pocos días nomás, al Esteban y al Andrés, a 2 compañeros nuestros, también les atracaron y de una forma muy violenta. Entonces ya cada vez es más cercano, ¿no? Ya cada vez es más cercano. Por acá tenía a ver otro mensaje de alguno de ustedes. Ángel Hernández nos dice, ayer en el bus nos robaron. Es terrible la situación. Y sí. Licenia me enviaba un mensaje a propósito de, gracias, si me ofrecen café, Dios les pague. No sé si me oyó la Diana. La Liz me mandaba un mensaje el fin de semana a propósito del lugar donde residimos, diciéndome mucho cuidado por estos ingresos porque están asaltando, están robando. Y después me encontré con un tweet de, voy a reservarme el nombre de la persona, obviamente por temas de seguridad, justamente relatando lo que me decía Licenia de estos robos en sectores donde no se había escuchado antes de este tipo de atracos, pero que te interceptan con vehículos, te paran. Eso es algo más o menos como lo que te hicieron a ti, ¿no, Esteban? Te interceptan con un vehículo, te paran. Exactamente, ¿no? Te amedrentan con armas y te desvalijan, algo parecido. Y bueno, eso está pasando, y está pasando cada vez más cerca de donde estamos nosotros, de donde están ustedes. Cada vez uno va escuchando a personas conocidas, cercanas, compañeros de trabajo, familiares que han sido víctimas de la delincuencia. Entonces esto ya no es únicamente, como algunos quisieran hacer creer, que esto pasa
únicamente en sectores considerados como zona roja, ¿no? Por acá me manda un mensaje, gracias amigo. En el Parque Navarro, en el conocido Parque de las Tripas, en la Floresta, asaltan, la gente salió con antorchas, me dicen. Ya la cosa está, insisto, o sea, creo que sobre esto debemos empezar a reflexionar y ojalá haciéndolo nosotros como ciudadanos podamos lograr o alcanzar que el gobierno, que las autoridades nos escuchen. Y cada vez es más cerca donde uno está, donde uno vive, donde uno reside, donde uno trabaja, que ocurren este tipo de atracos, de eventos de inseguridad. Gracias amigo, muy gentil. Y claro, preocupa porque así no podemos vivir en paz, pues, ¿no? Porque así no podemos ejercer la famosa libertad, ese concepto del cual casi que se apropiaron y por acá esto me envié el Edwin. Hay una segunda convocatoria para este miércoles 12 de octubre a las 18:30, a propósito de los vecinos de la Floresta, se convocan a la segunda antorchada simbólica por la inseguridad que vive en nuestro barrio. Fíjense ustedes, ya hubo una movilización con antorchas, ahora habrá otra por todos estos niveles de inseguridad que estamos viviendo actualmente en el país, ¿no? Y por fin, fíjense, la semana anterior, durante una de las entrevistas con Carol Noroña, hablábamos de la cefalía que estaba atravesando, por ejemplo, la dirección esta del SNAI, ¿no? Del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores. Por fin, el presidente Lasso ha designado un director oficial, se trata de Guillermo Rodríguez, quien estará al frente del SNAI. Y hay algunas cosas que me llaman la atención a propósito de los eventos que lamentablemente tuvimos que vivir los ecuatorianos la semana anterior, con las masacres tanto en la cárcel de la Tacunga como en la cárcel de Guayaquil, y es cuando las autoridades dicen hemos retomado el control. A mí eso me causa, créanme, me causa bastante risa, aunque no debería, ¿no? Porque no es motivo de chiste pero causa risa porque uno retoma alguna actividad cuando antes la tuvo, pero evidentemente nunca han tenido el control de los centros de privación de libertad. Si ustedes escuchan con atención, por ejemplo, la entrevista con Carol Noroña, vamos a entender que las prisiones en el país están bajo el control de grupos delincuenciales, que ellos son los que regulan absolutamente todo, ¿no? Desde el ingreso de los alimentos hasta armas, como nos contaba y nos relataba Carol, como nos lo relató también la señora Zumárraga. Son los antisociales que están dentro y también los que están fuera, los que tienen el control de las cárceles, en donde organizan hasta fiestas, ¿no? Y esto no es, digamos, un misterio ni un secreto para nadie, porque hace algunos días atrás vimos cómo en una de estos centros de privación de libertad habían organizado un fiestón, ¿no? Con fuegos artificiales, música, luces, etcétera. Entonces, cuando dicen hemos retomado el control, la pregunta es, ¿alguna vez tuvieron el control? Evidentemente no. Probablemente lo que lograron es que dejen de masacrarse o de matarse los internos. Y el profe hacía referencia al tema del prompter y yo le decía al Esteban que ese video ni siquiera, ni para ponerlo, porque creo que para nadie es un secreto también de que el presidente en los últimos días, con mucha más frecuencia en los últimos días, ha cometido una serie de errores que lo han convertido en una suerte de hazmerreír en las redes sociales, ¿no? Y lo cual también es lamentable, porque se trata del
del primer mandatario, es del presidente del Ecuador. Y las cosas que hace, como el jueguito ese de las aves, una cosa realmente ridícula para un mandatario, para un jefe de Estado, burlándose de las necesidades, de la pobreza de nuestra gente. Y termina siendo eso, ¿no? Convirtiéndose, o sea, autoridades que han terminado convirtiéndose en verdaderos memes. Como dice Marcos Salas, exactamente. Y es triste, pues, es lamentable, porque no se trata de un ciudadano común y corriente, no se trata de usted, o se trata del Alexis, sino del presidente de la República. Y daría la impresión de que en este país no solo el prompter del presidente está al revés, en este país todo está al revés. El Ecuador está al revés. Tan al revés está que, créanme, yo venía reflexionando desde ayer y hoy en la mañana igual, en el trayecto desde la casa hasta la radio, con respecto de los diálogos que hemos mantenido ustedes y yo durante los últimos días. Y todos son malas noticias. Todo es malas noticias. O sea, yo empecé a hacer como un recuento de todas las cosas que hemos conversado con ustedes. Todo es negativo. Pero no porque ustedes y yo tengamos nuestra actitud frente a la vida llena de negativismo, sino porque el país nos empuja y nos arrastra en esa corriente negativa. No es como dice el secretario de Comunicación, el señor Lazo, que además ahora se les ha dado a algunos líderes de opinión y periodistas, algunos creo que ya jubilados también, pero que siguen siendo influyentes en las redes sociales por la cantidad y el número de seguidores que tienen, que esto tiene que ver únicamente con el negativismo de los ecuatorianos, ¿no? Que hay que tratar de mirar las cosas desde otra perspectiva. Bueno, eso sería muy fácil, ¿no? Si es que viviríamos encerrados en una urbanización privada donde no nos haga falta absolutamente nada a los 18 millones de ecuatorianos. El problema es que la realidad de la gran mayoría de ciudadanos en este país no es esa, no es la misma de gente que opina desde la comodidad del Twitter o desde la comodidad que le brinda el haber regresado desde Miami para ser alto funcionario del gobierno, andar rodeado de guardaespaldas, transitando por las calles del país en un auto blindado, sin voltear a ver lo que pasa en Nueva Prosperina, lo que pasa en el Cristo del Consuelo, lo que pasa en Esmeraldas, lo que pasa en Manabí, lo que pasa en las calles de Quito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando a nosotros, por ejemplo, nos toca hacer el comentario, hacemos el comentario sobre los temas que son de coyuntura y de actualidad, y son los temas que le interesa a la mayoría de ciudadanos, son los que está comentando la gente en redes sociales, y son los temas que sobre los cuales nos escriben los ciudadanos también a las redes de la radio y a las propias, ¿no? Y lo que le inquieta a la gente es eso, es el tema de la inseguridad. No es un asunto únicamente de negativismo, porque la gente de un día a otro amaneció y dijo, hoy me voy a despertar pesimista. Entonces, como en el último partido la selección de Ecuador no ganó, ya me levanto pesimista, ¿no? y negativo. No, esto es un asunto muy serio, este es un asunto muy delicado. La gente está asustada, la gente tiene miedo, la gente está preocupada, entonces, y además desempleada, porque no es solo el hecho de que si sales a la calle capaz y te roban lo poco que tienes, ya. El asunto es que pueden hasta matarte por robarte un teléfono celular, o por robarte una computadora, o un par de zapatos, como pasó con un adolescente hace algunos meses atrás aquí en Quito, y después apareció su cuerpo tirado en una quebrada.
Entonces, parecería que quienes nos gobiernan tienen puesta una venda en los ojos y esa venda les tiene completamente cegados y no ven la realidad de lo que pasa en el país. Y claro, al no ver esa realidad, tampoco es que me imagino yo, les apura el plantear soluciones. Por eso es que, por ejemplo, el Ecuador tiene un secretario de seguridad que parece que el señor Ordóñez, Diego Ordóñez, no entiende nada de seguridad, pero se la pasa en redes sociales hablando del Che Guevara. ¿A quién le importa lo que el señor Ordóñez opine o no del Che Guevara? Pero se la pasa insultando a la gente que piensa distinto a él, diciéndoles mamertos a los que hablan del Che Guevara, y a propósito de un aniversario más de la muerte del Che. Yo ni me había acordado del tema, si no era por Ordóñez. Pero si para Ordóñez los que opinan del Che Guevara y los seguidores del Che Guevara son mamertos, porque a él se le ocurre que son mamertos, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se le puede calificar a un funcionario que no está calificado para las funciones que le han otorgado, que no plantea solución alguna a los problemas de inseguridad y sin embargo es secretario de seguridad? ¿Cómo se le puede calificar a un funcionario de ese nivel? Un funcionario que además se le ha dado por atacar, y claro, con él un grupo más de actores políticos evidente y abiertamente misóginos y machistas, se les ha dado por atacar a las activistas, mujeres, feministas, desde lo sucedido con María Belén Bernal. Entonces Ordóñez dijo que las mujeres que reclamaban, que protestaban, que exigían justicia y verdad por el asesinato de Bernal, eran violentas desestabilizadoras. Ahora que han atacado a una policía mujer, personajes como Ordóñez y quienes le hacen coro, como Villavicencio, por ejemplo, han salido a decir, ¿dónde están pues las feministas que no reclaman, que no protestan, que no hacen marchas, etcétera, etcétera? Y yo les quiero plantear a ellos una pregunta. ¿En dónde estaba el Estado, con toda la fuerza que debe tener, para evitar que una joven mujer de 24 años, policía de profesión, sea atacada, si estaba sola en una UPC de uno de los lugares considerados de más alta peligrosidad? ¿En dónde estaba el Estado para darle seguridad a la señorita policía? ¿En dónde estaba el Estado? ¿En dónde estaba el gobierno para evitar que la policía sea atacada cobardemente como lo fue la madrugada del domingo? Las feministas no son ni una policía armada, ni son un ejército armado, ni nada. Son personas, son mujeres, son activistas que reclaman por sus derechos. Acá, en el caso de la señora Verónica Songor, como los 18 millones de ecuatorianos, estamos reclamando no únicamente por ese acontecimiento particular, sino por todos los que tienen que ver con estos brotes brutales de violencia que vive el país. Hoy tenemos que lamentar lo sucedido con Verónica, pero eso le puede pasar a usted o a quien sea en las calles de este país. Y reclamamos no solo porque Verónica además es mujer, sino porque es persona, porque es un ser humano, porque detrás de ella seguramente hay una familia que en este momento debe estar sufriendo. Y debe estar orando, rezando, implorando porque Verónica pueda salvar su vida. Y lo de Verónica se pudo haber evitado, claro que se pudo haber evitado. Si es que no se le dejaba sola, si es que no se le asignaba a ella una UPC tan peligrosa, si es que el Estado toma control de las calles, de las plazas, de los lugares públicos, de las cárceles de este país y les gana finalmente esta batalla a las bandas organizadas que aparentemente son las que están tomando el control de todos los espacios en este país.
Claro que se podía haber evitado, como también se podía haber evitado el femicidio de María Belén. Es un hecho que además ocurrió en una escuela de formación de policías. Pero basta, no jueguen así tan vilmente y tan cobardemente con la inteligencia de los ecuatorianos, y sobre todo con temas tan sensibles, ¿no? Como lo que pasó con María Belén y como lo que está pasando ahora con Verónica. No usen estos temas para sus fines politiqueros y demagógicos, ¿no? Tengan una pizca de sensibilidad, de humanidad sobre todo.